Buenas tardes, Flores, otra tarde más, aquí en directo, en un día muy especial, muy necesario, como es hoy. Os voy a ir contando un poco. Bueno, comentaba que aquí estamos una tarde más de directo, en un día único, señalado como es hoy, que es 8 de marzo. Y bueno, aunque este directo no va a versar directamente sobre la jornada de hoy, sí quiero aprovechar para desearos a todas un día y un calendario llenitos de autocuidado, empoderamiento, derecho a decidir y a vivir una vida libre de violencia. Que bueno, aunque para algunas personas estos conceptos puedan sonar vacíos, para mí son palabras cargaditas de intención, de chichilla, de sudor, de lágrimas, pero también de placer. Hoy meto la cuñita del placer porque vamos a hablar sobre sexualidad, ahora os contaré un poco más. Y es que bueno, escuchar y descubrir qué quieres hacer, qué quieres ser, es clave para decidir por ti misma y desde luego más en un contexto patriarcal como en el que vivimos, en el que nos movemos y que repercute en nosotras en muchísimos ámbitos. Bueno, hecho este inciso sobre el 8M, el otro día estuvimos hablando sobre el cuerpo, ese templo maravilloso que nos da tanta información, y aunque en ese momento estuvimos hablando sobre ciclo menstrual, hoy mi propuesta sobre el cuerpo para vosotras es distinta, ¿vale? Hoy vamos a hablar del cuerpo como fuente de información, pero también como puente, digamos, de conexión y sexualidad humanas. Como ya sabéis, para mí Instagram es como una especie de rico queso gruyère en el que las distintas profesionales nos vamos complementando y vamos aprendiendo un montón las unas de las otras, y por eso hoy he invitado a mi comunidad, a Nadi, que es una profesional estupenda que trabaja justamente en desarrollo y despertar de la conciencia corporal y energética, y además es especialista en sexualidad somática, que ahora nos contará ella un poquito mejor de qué trata todo esto. Tenía muchas ganas de tener un directo con ella porque, bueno, me vas a permitir que lo cuente, pero es que ha sido como muy exacto. Lo que ha pasado hace un momentito es que he hablado con ella, con Anadi, por teléfono, y ella me decía, ¿sabes qué? Que me está escuchando y siento la llamada un poco de contar así, de improvisar un poco, y ha sido como, ¡jo, qué guay! Es una persona que, además de una profesional súper interesante, aplica en su día a día la filosofía de su trabajo, ¿no? Como es la escucha, aunque va más allá de la escucha. Ahora lo veremos. Durante este ratito, que va a ser un directo bastante corto, así que os recomiendo que os quedéis hasta el final, porque además al acabar os tiene un regalito preparado, os va a contar algo muy, muy guay. Vamos a estar hablando sobre sexualidad, ¿vale? Esa gran herramienta de autoconocimiento, y sobre cómo la sexualidad nos puede ayudar a llevar una vida más consciente, más plena. Pero antes, dejadme contaros un poquito cómo funciona la atención en las personas. Bueno, porque la atención al final es la base de toda escucha, ¿no? Yo no puedo escuchar mis necesidades, no puedo escuchar mi cuerpo si no estoy prestando atención. En eso creo que estaremos de acuerdo. La atención, aparte de ser un músculo que se puede entrenar, es limitada, obviamente, ¿no? Pues hay tantos estímulos fuera del cuerpo y dentro de él a cada instante, que lo que tenemos que hacer es seleccionar e inhibir lo demás. Esto a veces lo hacemos de forma intencionada, otras veces no nos damos cuenta, pero bueno, digamos que si por ejemplo yo ahora os pido que en lugar de atender a mis palabras escuchéis el ruido de fondo que tenéis en la habitación,
pues seguramente entre de pronto en vuestro campo de atención, ¿verdad? Y lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Si ahora os pregunto cómo estás respirando, te pica algo, tienes sed, pues digamos que estamos centrando de nuevo la atención en esas sensaciones, en ese sentir, que en ocasiones pues solemos desconectarnos más de ese sentir. Bueno, yo creo que todas hemos vivido épocas y días y momentos en los que no atendemos a nuestro cuerpo, los que nos saltamos las comidas, o, por poner un ejemplo, ¿no?, bastante habitual. Las consecuencias suelen llegar rápido. Y hace poco leí una metáfora que me parece muy adecuada para ejemplificar esto, y es el de la pelota bajo el agua. Cuando tú intentas mantener una pelota bajo el agua, intentas como barrer debajo de la alfombra y no escuchar lo que tu cuerpo te está diciendo porque sientes que hay cosas mucho más importantes que atender. Ojo, que en ocasiones es adaptativo, ¿no? Estar a otras cosas, pero bueno, digamos que la pelota, cuando el brazo se nos cansa, sale disparada, ¿verdad? Bueno, pues cuando el cuerpo no lo atendemos de forma continuada y sistemática, al final pasa un poco esto también. Así que sin más, no me enrollo más, voy a dar paso a Nadi, que ya está por aquí y que nos va a contar un poquito más sobre este tema tan interesante de la sexualidad somática y de la consciencia corporal. Ahí estás. Hola, Hola, bonita. buenas tardes. ¿Qué Guapa. tal? Ay, Mucho gusto verte del otro lado. un gusto escucharte, Isa. Bienvenida, bienvenida. Lo Muchas gracias. primero, y gracias a ti por este ratito en el que vamos a aprovechar un montón, seguro, el final de esta jornada tan intensa Sí. y muy importante. Y lo primero, quizá nos quieras contar un poquito más sobre tu trayectoria profesional, algo que no haya comentado, que te parezca importante que sepan las demás. Mm. Bueno, eso, lo primero decirte que me encanta escucharte cómo cuidas también a tus mujeres, ¿no?, en tu comunidad. Esto me gusta mucho de ti, desde que nos hemos conocido. Creo que esto es algo que ya el cuidado, ¿no? O sea, el cuidado que damos, ¿no? Esto dice mucho de cómo nos estamos cuidando nosotras. O sea, que necesitaba también decírtelo, ¿no? Porque es muy importante y muy bonito, ¿no? El prestar atención a estos detalles. Pues yo contaros un poquito, bueno, a Nadie es una mujer de 43 años recién cumplidos, pisciniana, soñadora, que, bueno, dio un giro a su vida en el año 2006. Yo, bueno, trabajaba en comunicación, en publicidad, y tuve una ruptura emocional, ¿no?, una relación de pareja de muchos años, y esto fue para mí mi despertar, ¿no? De repente empecé a cuestionarme cómo era posible que pudiera sentir tanto sufrimiento en mí, ¿no?, y en mis pensamientos y mi vida, y que se desbocara al fin por algo que además había elegido yo. Entonces aquí empezaron a cuestionarse muchas cosas, ¿no? Entonces yo hacía Reiki por aquel entonces y mi maestra me decía: corazón, tú tienes una sensibilidad especial en toda tú y sobre todo en tus manos, ¿no? Y yo desde siempre... Nadie manos mágicas, podríamos llamarte, creo, ¿no? Sí, siempre, sí, de esto como una de las cositas que traemos, que esto ya podemos empezar a introducir, ¿no? Cada mujer, cada persona viene con un talento, con un don, con una maestría, ¿sí? Que de alguna manera, si vamos siendo conscientes y vamos escuchando cómo la vida nos va preparando y entrando en determinadas situaciones, ahí podemos escuchar cuál es esa maestría, que puede ser desde vender pasteles, porque mi madre de pequeña, ¿no?, a cualquier cosita que esté conectado con eso a lo que venimos de alguna manera, y que está siempre muy conectado, Isa, con el placer. Y esto también lo vamos a ir viendo, ¿no?
Entonces la vida me llevó, corazón, sin enrollarme mucho, a empezar a estudiar terapias, ¿no? A hacer mi propio camino de autodescubrimiento y autoexploración y búsqueda interior. Y me fui, después de 5 años de estudiar terapias aquí en España, me fui a Tailandia. Allí viví 1 año y entré pues en un viaje interno y externo impresionante. Sentí muy claro ese llamado, que también es, creo, algo importante para ti, para tus mujeres, ¿no? El tema del viaje para mí está súper conectado. Y allí pues me formé con grandes maestros y grandes maestras, viví experiencias que, bueno, pues que me llevaron a esta comprensión y a vivir en mi propia experiencia todo esto que había leído en libros o que me había llegado, ¿no? de algunas. Y ostras, para mí fue como una transformación absoluta, ¿no? El empezar con el masaje genital, con el masaje taoísta, y ver, ¿no?, cómo guardamos las emociones dentro y que están conectadas y cómo simplemente empatizando, ¿no?, a que ese cuerpo entre en confianza pueden ocurrir cosas maravillosas. Y esto me llevó a la sexualidad. Y al darme cuenta que yo en mi vida, todas estas, digamos, dificultades que había tenido en relacionarme con los hombres, y empecé a entender que esa sensibilidad tan hiperdesarrollada que estaba en mí era un don, no era un martirio como pensaba hasta el momento. Y lo puse al servicio, decidí ponerlo al servicio. Y desde entonces, pues, seguí con una formación aquí en España, en codependencia, en las heridas primarias, hasta que la sexualidad somática llegó a mi vida como un llamado que resonaba mucho con el trabajo que yo venía haciendo. Y esto del soma y lo somático empecé, ¿no?, como a integrarlo desde el enfoque que yo quería realmente transmitir, ¿no? Esto me llevó a hacer aquí la formación en Madrid de sexualidad somática que hacemos como coordinadora aquí en Madrid, y a especializarme yo en el acompañamiento con mujeres, ¿no?, que es en lo que estoy ahora más centrada. Cuéntanos, antes de seguir, para que nos pongamos todas un poquito o manejemos el mismo idioma. Sí. ¿Qué es esto de la sexualidad somática? Vale. ¿Cómo lo puedes definir? ¿O el enfoque somático? Sí. Mira, el enfoque somático, en sí la sexualidad, ¿qué nos ha ocurrido? Que no ha habido una educación sexual clara y transparente. Entonces, ¿cómo nos hemos relacionado con la sexualidad, cariño? Pues un poquito lo que te cuenta la amiga, un poquito lo que te cuenta la otra, voy a explorar un poquito por aquí. Y cuando digo sexualidad no me refiero solo al sexo. Y esto es lo importante también, ¿sí? El sexo es un encuentro íntimo contigo misma o con otra persona. La sexualidad es un mundo que abarca un horizonte absolutamente infinito como es la vida misma, ¿sí? Entonces ahí abarca, como tú muchas veces hablas, tus ciclos menstruales, cómo te relacionas tú contigo misma, el autoamor, el autocuidado, también la energía sexual, ¿sí? O sea, lo abarca desde lo físico, energético, mental, qué patrones desarrollamos, ¿no? Qué mirada tenemos nosotras de la sexualidad, los condicionamientos ¿no?, de la sociedad que traemos desde chiquititas. Y un poco la sexualidad somática, esa, para mí, como yo la expreso y como es volver a la inocencia del cuerpo. Fíjate, sí que es verdad que hablas en tu web, que por cierto recomiendo que la sigáis, con que googleéis salud sexual consciente. Y el nombre de Anadi la encontraréis, es muy interesante, tiene mucha información. Hablas justamente de que a los y a las peques, pues en esa época de nuestra vida vivimos la sexualidad de una manera pues mucho más pura, ¿no? Mucho más, sin esos condicionantes justamente, sin todos esos tabúes, sin todos esos, me encanta que hables de patrones, ¿no? O de patrones de pensamiento que nos interfieren también, que hemos ido aprendiendo, que se nos han ido modelando ahí en nuestra relación a la sexualidad, que como dice Anadi, estamos hablando de una sexualidad, es un término muchísimo más amplio de lo que quepa esperar en un primer momento. Eso es. Y bueno, al final son todas esas capas de cebolla que hemos ido poniendo sobre el concepto sexualidad, ¿no? Claro. Y
de alguna manera tu propuesta tiene que ver con volver a ir desaprendiendo todas esas capas de cebolla, volviendo a una Sí. sexualidad más libre de prejuicios. Y fíjate, no solo de prejuicios, Isa, sino a la sensibilidad natural del cuerpo, ¿sí? A naturalizar realmente y a potenciar toda esa sabiduría que esconde el soma. Y aquí es donde también hay un matiz importante. Cuando hablamos de lo somático, ¿no? De las respuestas somáticas, incide más que el cuerpo físico, que el cuerpo de los músculos, que sí, incide un mundo interno de memorias, ¿sí? Un mundo interno de sensaciones, ¿sí? O sea, el soma abarca lo que es un conjunto histórico, presente, a todos los niveles de lo que soy, de todo este ser que soy, ¿sí? Y trasciende lo que es el propio pensamiento o condicionamiento que traemos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos entrar un poquito en este mundo somático, ¿no? Si yo comienzo a simplemente tomar presencia de mi cuerpo, tú hablas, ¿no? Mucho, has comenzado hablando de la atención, ¿sí? Nadie nos ha enseñado, Isa, ¿no? Es muy difícil, cada vez, obviamente, y gracias a Dios más, nos van enseñando cómo entrar, ¿no? En una actitud de presencia. Más no tenemos pillado ese puntito natural de entrar a sentir nuestro cuerpo y sobre todo de darnos permiso a sentir placer. En nosotras, sobre todo en las mujeres, hay una limitación, ¿sí? A nivel de creencias, de que sentir placer es algo erróneo. Y esto no es malo, mujeres, ¿sí? Esto es algo que está heredado en nuestra psique, en la información genética de nuestro cuerpo. Y las afortunadas de alguna manera o frikis que hemos querido mirar esto antes, ahora podemos acompañar a las bellezas que están ahora queriendo sentir esto a que sea este el camino. Y cuando hablo de placer, no hablo de un placer solamente coital, hablo de un placer por la elección a vivir de una manera consciente y placentera. Y esto conlleva elecciones y esto conlleva una serie de prácticas que son las que yo hablo en mis sesiones, en las que hablamos, ¿no? Es decir, conlleva una práctica y un entrenamiento. No es algo de 2 días de, ay, pues he escuchado a nadie hablar con Neisa. Y no, como quien quiere aprender un deporte y necesita, entrenar. Entonces, por eso yo hablo, ¿no? En las sesiones de cuerpo placer semanalmente. ¿Por qué, Isa? Porque para mí, en mi experiencia, he necesitado ese entrenamiento. Para cambiar un patrón, tú necesitas realmente poner ese foco y ese compromiso interno, ¿sí? Entonces, para mí la práctica en lo somático es fundamental, es clave para poder integrarla en nuestro cuerpo, ¿sí? Porque si no, la mente ocupa mucho lugar, no sé, y cuándo, y tal, y no sé qué. Yo acompaño ahora a mujeres desde hace mucho tiempo que dicen, a nadie, empiezo ahora a pillarme en ese saboteo de la mente de, yo no sé hacer esto, yo no sé ponerme a darme un aceitito, que yo no sé, que no, ¿sí? Entonces, ostras, ¿verdad? Es tan bonito cuando vas trascendiéndolo y vas entrando en un espacio de mayor amor a una misma, ¿no? Te pillas antes en esa autoexigencia. Es decir, para mí el camino de la escucha somática, Isa, y es lo que te decía cuando hablábamos antes, ¿no? Que cada vez corroboro más que es desde donde quiero vivir y desde donde quiero acompañar a mujeres y a hombres a vivir si es su elección, que es a confiar en nuestro sentir. Y no es un sentir mental, ¿sí? No, es un sentir que no puedes evitar, que el cuerpo te llama, que hay un movimiento. ¿Sí? Claro, no estamos hablando tanto de un pensamiento que diga, estoy sintiendo X, ¿no? Es algo más visceral que eso, es algo que, como me dijiste la primera vez que hablamos, ¿no? Es algo que es que mis células me estaban pidiendo hacer o me estaban pidiendo evitar.
quizá, ¿no? Eso es, que eso, ahí tocamos el tema, por ejemplo, también de uno de los ejes de la sexualidad somática es el tema de los límites. Yo trabajo mucho con los límites. Cuando tú eres capaz cada vez de reconocer mayor tus límites físicos, ¿no? Y tus límites de tus valores, ¿no? Hasta dónde tú puedes seguir, hasta dónde tú, por dónde quieres caminar. Muchas veces, por ejemplo, en las relaciones de pareja, lo que yo me encuentro mucho es que a veces, bueno, y en la vida, ¿no? Hacemos cosas o por complacer o por, ¿no? Porque tenemos ese piloto automático puesto, ¿sí? Y cuando nos paramos a escuchar que quizás yo lo que necesito es mayor confianza en mi cuerpo para poder abrirme y no estoy loca de sentir todo esto, ay amiga, ahí cambia mucho todo. Entonces, por eso, respetar nuestros límites. Entonces, en lo somático hay muchas dinámicas, muchísimas, de encontrar ese límite tuyo para poder respetarte, darle espacio y desde ahí integrarlo en tu vida y en tus relaciones. Qué maravilla. Esto que cuentas, bueno, a mí me recuerda un poco lo que yo llamo el síndrome de la polilla, que es esto de esa tendencia de estar ahí alrededor de otras personas, ¿no? Y de sus necesidades. Es verdad, nos han educado para ser expertas en detectar qué puede estar necesitando la persona que tengo delante o qué puede estar, o esa tendencia incluso a querer adivinar, ¿no? O a querer adivinar antes de que ocurra o de que la demanda se dé para cubrir esa necesidad. Pero ¿qué pasa con el propio cuerpo, ¿no? Con esas, sin duda es importantísimo todo ese trabajo, o yo considero que lo que es maravilloso el trabajo en límites, porque al final sí, obviamente hay que escucharse, pero ¿cuál es el objetivo de escucharse? Pues ¿no? Habrá que ver cuál es ese objetivo. Uno de ellos probablemente sea el de coherencia, integridad, ¿no? Con una misma y con poder tomar decisiones que nos lleven bueno, pues a sentirnos en el centro de nuestras vidas, a ser nosotras la luz, no la polilla. Eso es. Qué bonito. Sí, tal cual. Yo soy muy de metáforas, no lo puedo evitar. Sí, qué bonito, ya te veo, me encanta. La literatura es lo que tiene mi deformación personal. Yo te quería preguntar, a Nadia, antes de que nos cuentes ese regalito y ese tema que tienes entre manos, esta misma semana, de hecho, incluso, sí. empezó hace muy poquito. Cuéntame, así por terminar de perfilar, ¿qué beneficios consideras tú que se derivan de escucharse? Por aterrizarlos, ¿no? Por si hay que convencer a alguien, que aquí no hemos venido a convencer a nadie, pero por si hubiera alguien que acabe de llegar, que se diga esto ¿y a mí para qué me sirve escuchar? Pues yo creo que desde el lugar desde donde mejor te puedo responder esta pregunta es desde mi propia experiencia, ¿sí? Y a mí lo que me ha aportado este camino de lo somático y de la escucha corporal y de relacionarme conmigo misma, con el otro y con la vida, desde este lugar, es primero sentirme más libre conmigo misma y ofrecer también mayor libertad al otro. Cuanto yo más libre me siento, mayor te puedo ofrecer a ti esa libertad, ¿no? Con lo cual mejora mis relaciones, porque hay una escucha para conmigo misma y aprendo a no solo cómo escuchar mis necesidades, mis límites y cómo yo puedo sentirlas, sino cómo puedo validarlas y expresarlas. Con lo cual aquí cuando yo me comunico contigo lo hago desde un lugar de mucha empatía de alguna manera, ¿no? Y puedo, entre nosotras se va a generar un vínculo con mucha más conexión, respeto, amor e integridad, ¿sí? Entonces aprendemos a cómo crear relaciones más sanas, más saludables, más amorosas, desde el respeto, desde el cariño, ¿sí? Y a respetar el dolor, ¿no? Y a respetar todas las historias personales de cada uno, ¿no? Y para mí esto es uno de los engranajes más maravillosos a los que me ha llevado este camino de lo somático. Después
que está en la misma índole, ¿no? Te ayuda a ser más auténtica con lo que tú eres y a estar más en coherencia en tu vida con lo que tú quieres, más alineada. Cuanto más te respetas tú a lo que se va moviendo en tu vida, así van llegando a tu vida y vas, no es que vayan llegando por arte etérico y difuso, sino que tú vas haciendo elecciones claras y muy directas de lo que quieres y de lo que no quieres, ¿sí? Es como que te empiezas a dejar un poco de chiquitas y dices, esto es lo que quiero y esto es lo que no quiero. Es decir, comienza a haber un empoderamiento y un respeto por lo que realmente es para ti el sí y es para ti el no. Que esto tampoco nos lo han enseñado y es tan importante, ¿no? El empoderarte del no desde el sí, ¿no? Sabiendo que cuando das el no a algo, le estás dando un sí a lo que viene, ¿no? Qué bueno, qué bueno, me ha encantado esa idea. No la había escuchado nunca, ¿no? Es como el no, claro, estamos, digamos, descartando una opción, pero eso nos abre a lo que está en nuestro camino. A los demás. Hay una idea, sí, hay un patrón que tenemos ahí muy en el tú, que yo me lo he currado bastante, ese tacatá, que era como que si estoy diciendo que no a algo, estoy perdiéndome algo. Sí, hay ay, ves que si digo que no a esto, estoy perdiéndome algo. Y ahí está el potencial del sentir. Y es como, ¿tú qué estás sintiendo, amor? ¿Qué hay en ti? Si hay un no claro, date el permiso de conectar con el placer de poner ese límite al no. Esto no es lo que quiero. Ahora, ¿me entiendes? En este momento no es. Esto se puede transformar y hablo de las relaciones, hablo de los límites en el trabajo, en todo. O sea, es la vida o lo que yo elijo es escucharme y poder cuidarme desde lo que yo necesito de verdad, ¿no? Y desde ahí yo te aseguro, o por lo menos en mi propia experiencia, que se va colocando todo en función de esa autenticidad y de esa honestidad, ¿no? Y con la sexualidad lo mismo. Si yo no pongo límites, ¿sí? Si yo estoy teniendo una relación sexual con alguien o yo estoy en un vínculo íntimo, sexoafectivo, y yo no me escucho y no pongo límites y no pongo un claro no, voy a seguir actuando desde algo automático que no me va nunca a satisfacer y que voy a estar perjudicándome a mí y a ti, porque estoy en una actitud no honesta, o por complacerte o porque no he aprendido a poner ese límite, con lo cual por eso este trabajo es tan importante, porque te ayuda a ver que cuando tú pones tu límite lo estás haciendo primero por ti, pero también ayudas al otro. Y eso te relaja mucho y te empodera en el sentido de qué bien que puedo confiar en mi sentir. Y entonces te ayuda a poner ese límite con claridad. Sí, esa vocecita de no pongas, no jorobes el momento, o no sé qué, ¿no? Es como que se empieza a ir porque dice, no, si es que lo que yo siento es un no. Y es una maravilla, ¿no? Porque dice, y luego ves la recompensa. Cuando plantas ese no, salen ahí flores y germinados maravillosos. Y esto para mí es tremendo. Es un gran, es una información muy poderosa que no nos han contado, ¿no? Y que gracias a Dios con todo esto también de la violencia de género, o sea, todo tiene un para qué y un por qué, Isa, ¿no? O sea, yo creo mucho en el sentido de la vida, ¿no? Y que todo pasa y que todo tiene un ritmo y que todo tiene un tempo, ¿no? Y si todo esto que ha estado ocurriendo del no es no, desde qué lugar lo están, ¿no? Se está colocando, es también para mí, en mi experiencia, para escucharnos a cómo poder relacionarme, ¿no? Conmigo misma desde un lado más honesto, ¿no? Y es muy bonito, entonces te empodera, te da autenticidad, frescura, ¿sí? Es como que aprendes a relajar tu cuerpo y un cuerpo relajado es un cuerpo que es adaptativo a la vida, ¿sí? Se adapta a las circunstancias, flexibiliza su rigidez mental, ¿sí? Entonces estás más abierta a las señales, a la vida en sí. También se despierta mucho más la parte erótica y sensual, con lo cual disfrutas más de la vida. Estás más abierta al olfato, al gusto, al placer, a la comida,
por lo tanto te invita más a cuidarte y a hacerte tu comidita día a día rica porque valoras eso en tu día a día y le das prioridad. Por supuesto, en tus relaciones sexuales, ¿no? Comienza a haber un despertar en tu energía sexual que llega, que está conectada, ¿no? Tu centro sexual con tu centro corazón, entonces te relacionas ya en tus relaciones sexuales desde otro lugar, ¿no? Pues como más, de algún lugar como más expansivo, como más, más integrativo, ¿no? No es solamente algo puramente físico, sino que al estar contemplando el soma como algo integral, ¿sí? En el ser, en toda la presencia, wow, cambia mucho, sí, cambia mucho cómo vives los orgasmos, cambia mucho cómo más rica, ¿no? Al final. tu comunicación, al poder, al sentirte más inocente en tu comunicación y más viva, tú puedes comunicarte con tu pareja de una manera muchísimo más relajada, empática, ¿no? Es como que cambian las relaciones. Sinceridad, transparencia. Con ese alivio que te da la coherencia, ¿no? Eso es. Es como que tengo un asidero, decías antes, que importante es poder desarrollar y entrenar esta capacidad, estabilidad que tenemos todas las personas de saber lo que queremos y lo que no queremos, te da un asidero en ese sentido y además es verdad que es un alivio tremendo el sentirte coherente, ¿no? Y ahora que aprovecho que estás hablando de toda esta parte más centrada en el placer y demás, quiero que, bueno, o te invito a que nos cuentes un poco qué se viene. Atentas porque Anadia ha preparado una serie de sesiones súper interesantes y bueno, qué mejor que lo cuentes tú y así lo saben ellas y explicas un poquito también cómo pueden encontrarte, cómo pueden entrar y demás. Pues yo creo que siento que es algo muy bonito, estoy poniendo toda mi energía y todo mi amor en ello ahora. Esto comenzó como un sueño que yo tuve durante el confinamiento. Sí, fue así, en el que, bueno, yo como coordinadora de la formación en Madrid estaba llevando a todos los alumnos por el trabajo online y me daba cuenta lo importante que era, como te decía, en lo somático, crear una práctica semanal en el que saber que una vez por semana voy a estar en mi cuerpo. Sí, como una vez por semana voy a atender a mi cuerpo, me va a guiar alguien profesional que este trabajo ya lo ha hecho y voy a estar con otras personas que vamos a estar ahí alineados, ¿no? En este trabajo, wow, y fue muy potente para mí, ¿no? Llevarlo con mis alumnos y mis alumnas. Y después de que se abriera ya un poquito más la libertad, decidí crear estas sesiones para mujeres, para crear una mayor intimidad. Y creé las sesiones cuerpo-placer. Estas sesiones comenzaron hace 21 semanas, en realidad. He pasado ya todo el proceso de la psique y del subconsciente, se han dado momentos y transformaciones preciosas, estamos ahí. Y ahora, bueno, pues gracias al crecimiento, estoy abriendo estas sesiones un día más, ¿sí? Entonces estoy abriendo un nuevo grupo los jueves. ¿Sí? Los jueves. Cada jueves. Semanal. Eso es, cada jueves, que eso es lo que me gusta, ¿no? Que es como, da igual, cada jueves las mujeres pueden saber que de 8 a 9 y media hay un espacio para nosotras, para esa corporal. Eso es. Es una meta bastante realista, ¿verdad? Partiendo de la base de que, bueno, una horita a la semana, porque comentas hora y media. Hora y media, una vez a la semana. Sí. Y una pregunta, ¿estas sesiones las pueden llevar a cabo aunque no hayan venido recorriendo ese proceso que comentas de otros anteriores? Eso ¿Pueden es. entrar en problema? Por eso ahora es la invitación a los jueves, ya que los miércoles son mujeres que ya han estado un tiempo, sí, que ya tienen una experiencia y digamos que el lenguaje ya, sí, es como familiar. Entonces, por eso mi invitación y a lo que yo quiero hacer el regalo hoy aquí es a que exploren desde el principio, ¿no? Que se genere este grupo desde el principio y que se genere esta confianza, ¿no? Que pueda darse de alguna manera igual que si entraran los miércoles, más es como una oportunidad para crear ese propio espacio
con un sabor diferente, ¿no? O nuevo. Entonces el regalo es este, Isa. Para mí me venía muy claro que justo comienzo de marzo, el Día del Internacional de la Mujer, y era como para mí abrir una sesión el jueves en las que... A ver, parece que se ha perdido un poquito conexión. ¿A nadie nos escuchas? Bueno, nos está contando a nadie que este jueves, día 11 de marzo, ahí estás. Isa, Este se jueves 11 de cortó. marzo, sí, te he vuelto a pescar. Sí. Para quien se haya quedado a medias, jueves 11 de marzo, nuevo Sí. grupo de mujeres creado específicamente para empezar todas a la vez en este proceso tan bonito que tienes entre manos. Eso Y es. dura una hora y media, ¿verdad? Son sesiones de 1 hora y media. Uh-huh. Recuérdanos el horario y cómo pueden entrar en esas sesiones. Mira, el horario es de 8 a 9:30 y la invitación es que a las mujeres que queráis participar me mandéis un mensaje por privado a mi perfil de Instagram diciéndome que quiero participar el jueves en Cuerpo Placer, y yo les mandaré la información. Es por Zoom y para mí es un regalo que ofrezco esta primera sesión de forma gratuita a todas las mujeres de tu comunidad que quieran entrar a conocer este trabajo. ¡Qué maravilla! Pues ya sabéis, os acabo de dejar por escrito el link, el nombre del perfil de Anadi en Instagram, para que corráis y le mandéis ese mensajito, porque desde luego esta oportunidad para el jueves creo que puede ser la guinda a una semana muy intensa en la que ponernos como centro, como protagonistas, como directoras y como actrices, como todo en nuestra vida, todas esas funciones, tenéis una cita con vuestro cuerpo y con vuestro despertar. Y además, Isa, que cada semana hay un hilo conductor temático, ¿no? Hay una semana que son los límites, otra semana que es la autoexigencia, otra semana que es el bloqueo pélvico, otra semana que es la escucha pectoral, otra semana, cada semana es un tema, ¿no? Y en esa horita y media lo practicamos. Fenomenal. Ahí estás. ¡Jo! ¡Madre mía! Me dice sobre calentamiento. No sé si es igual por el ordenador que tengo debajo. Bueno, no sé. Pero bueno, sí, ya está. Estamos aquí. Con esta guinda del directo, si quieres, termina de contarnos esto que me decías, que es que cada sesión es distinta, se profundiza en una temática diferente pero relacionada, y que al final me parece que con puede nosotras ser... y con la sexualidad. Y esta semana va a ser un especial a ser mujer, ¿sí? Esta semana se te iba a preguntar cuál era la temática de este primer jueves, día 11. Ser mujer. Y además, si alguna me quiere seguir en Instagram, yo cada semana publico cuál es el tema, es decir, que pueden empaparse de toda esta información de sexualidad y de escucha corporal en la mujer, y pongo mucho contenido en mi experiencia importante, ¿no? Para que nos ayude en todo este camino, Isa. Doy fe que eres de esas personas que es que no lo pueden evitar y lo aplican, y que les nace desde la experiencia más personal y más eso, ¿no? Más en primera persona. Y también doy fe de que todas esas publicaciones que subes, aparte de ser una maravilla a nivel estético, porque a mí gracias. ¿Qué vamos a hacer? Instagram es una red social visual. Cada publicación tiene una cantidad de información tremenda. No te cansas de darle ahí a la derecha a ver qué más. Y luego, claro, leer el texto que generalmente pues tienes esos enlaces y vas remitiendo, ¿no? a todo lo que vas creando esa semana. Así que bueno, chicas, nos vamos a despedir aquí. Perdonad por los problemillas de conexión. Hoy nos hemos escuchado el cuerpo, pero bueno, también hemos escuchado que el móvil está cansado y que a lo mejor sí. Podemos dejarlo aquí. Ha sido un placer, muchísimas gracias, Preciosa, por este ratito a compartir. Ya sabéis, corred su perfil, seguidla, comentarle las cositas y escribidle ese mensaje si os ha parecido inspirador y si sentís que es vuestro momento para esa cita con vuestro cuerpo. Por supuesto. Que eres preciosa, Isa, que todo lo mejor, bonita, seguimos en contacto y
y eso, que he estado muy a gusto contigo. Me alegro mucho. Besazo. Es ¡Mua! mutuo. Chao, Hasta pronto. preciosa, y gracias a todas, a todos. Chao, gracias.